tal ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la cordial bienvenida en los estudios de la revista de Opinión y Democracia a un reconocido jurista constitucionalista que hemos visto la trayectoria en las universidades, también en el sector público, y ahora luego de un concurso riguroso ha logrado la designación de juez constitucional, que deberá integrarse en las próximas horas, esta semana, a una tarea compleja y difícil. Por cierto, hay una expectativa en el Ecuador, dado el diseño constitucional de última instancia en el control constitucional de la Corte Constitucional. Y como escribí ayer en Diario El Universo, hay fallos destacados. Y los fallos están para analizar los juristas y también para la crítica, y también destacar. Hay fallos que podríamos citar en casuística que han sido destacados de esta Corte Constitucional. Como hemos criticado el último fallo, no solo por 3 votos salvados en la Corte Constitucional del doctor Enrique Herrería, de la doctora Carmen Corral, la doctora Teresa Núquez, de disponer la conformación de una comisión que ayer precisamente 21 páginas con el argumento jurídico ha respondido la Presidencia de la República, el que la Corte esté ordenando, porque eso dice el fallo, y aquí lo tenemos, el dictamen 125, ordenando la integración de comisiones, quienes deben estar, y también constitucionalistas respetables han observado desde afuera, desde la academia, que ese no es el papel de la Corte Constitucional. En definitiva, un papel muy importante que debe cumplir la Corte Constitucional y que hoy asume con toda la experiencia que llega. ¿Cuáles son los desafíos luego de ganar este concurso? Doctor Jorge Benavides, muy buen día. Muchas gracias por la gentil invitación, estimado Miguel. Un cordial saludo a las personas que siguen este diálogo. Ciertamente es un honor ser parte de la Corte Constitucional. Actualmente estamos designados las 3 personas luego del proceso de selección. Falta, como usted bien ha advertido, que el día de hoy se haga el sorteo para ver cuáles son los 3 jueces que saldrán de la corporación, y posteriormente, en el transcurso de esta semana, la Asamblea Nacional proceda a la posesión de los jueces designados, con lo cual se configuraría ya esta suerte de recambio en la Corte Constitucional. Como un dato informativo, tiene 9 miembros para las personas que nos escuchan y se renueva por tercios cada 3 años. Ciertamente es una tarea fundamental la que tiene la Corte Constitucional para garantizar la democracia, los derechos humanos, la división de poderes en un Estado constitucional. Para que no suenen palabras grandilocuentes y probablemente lejanas a la realidad de los ciudadanos, hay que tener en consideración las facultades que tiene la Corte. Bueno, la Corte realiza, como usted bien ha señalado, control constitucional. De manera sencilla para las personas que nos escuchan, la Corte hace control previo, por ejemplo, de tratados internacionales, por ejemplo, de consultas populares, por ejemplo, de reformas a la Constitución, y también conoce las acciones de inconstitucionalidad, por ejemplo, cuando se aprueba una ley y existen disposiciones dentro de ese cuerpo legal que sean contrarios a la Constitución. Pero también protege derechos constitucionales individuales o colectivos a través de las garantías jurisdiccionales, como la acción extraordinaria de protección, la acción por incumplimiento, la acción de incumplimiento cuando no se cumple con una sentencia constitucional. Y en esas coordenadas creo que el principal reto que se tiene al integrarse a la Corte Constitucional es dar pasos adelante, que lo ha venido haciendo de muy buena forma, para evitar el uso abusivo de garantías jurisdiccionales. Cuando, por ejemplo, se interponen estas acciones para el reconocimiento de derechos, para el cambio de régimen laboral, para, en definitiva, temas que no están previstas las acciones constitucionales. De modo sencillo, es una ¿para qué distorsión? Lo que ha pasado con muchos jueces, en muchas circunstancias, ciertamente, y ahí cumple un papel fundamental la Corte Constitucional para determinar cuáles son esos casos en que se desnaturaliza el uso de estas garantías. De modo sencillo, ¿para qué existen las garantías jurisdiccionales? Para la protección de los derechos constitucionales. Solamente cuando hay una violación de derechos constitucionales es la vía adecuada. Luego, cuando
no procede el tema de violación de derechos constitucionales, existen las vías ordinarias, en donde las personas pueden reclamar cuando se sientan afectadas en algún tema de un derecho subjetivo como tal. Entonces es importante en ese contexto que solamente lo que tenga relevancia constitucional, esencia del derecho, es decir, aquello que sea de conocimiento propiamente de la Corte Constitucional y de los jueces ordinarios cuando actúan como jueces constitucionales. Eso por un lado. Entonces, contribuir a que se lleve adelante todos estos procesos que buscan que se evite la desnaturalización de las garantías jurisdiccionales y, por supuesto, insertarnos de la mejor manera en temas que tengan que ver con el tema de la transparencia, que es plausible los esfuerzos que ha hecho esta Corte Constitucional y esta conformación de la Corte a partir del año 2019. Y también, bueno, siempre, como toda obra humana es perfectible, avanzar en términos de la celeridad en el conocimiento de los procesos. Si bien existe una carga procesal importante, es fundamental siempre tratar de dar la respuesta dentro de los términos y los plazos contemplados en la normativa, porque para todas las personas que acuden al órgano de control constitucional en defensa de sus derechos es urgente esta suerte de respuesta célere e inmediata en la protección de sus derechos. Doctor Jorge Benavides, ¿cómo evitar en el actual diseño constitucional estos abusos? Porque tenemos una constitución, partiendo de esto, una constitución de derechos, no de derecho, y que se ha abusado, especialmente las garantías constitucionales consagradas en la Constitución por parte de jueces que en forma reiterada, cuando se han presentado los casos a la Corte Constitucional, ha llegado a determinar incluso error inexcusable de jueces, es decir, la destitución de acuerdo con el Código Orgánico de la Función Judicial. El artículo 109 es una falta gravísima y tienen que ser destituidos de esos jueces. ¿Cómo cambiar esto para evitar que haya abusos? Precisamente a través de una de las facultades más importantes que tiene la Corte cuando emite sus precedentes constitucionales. Por señalar dos ejemplos, en los últimos tiempos, en el año 24, se emitieron sentencias importantes en el ámbito, por ejemplo, de la desnaturalización del habeas corpus en materia penal, tanto en el uso de medidas cautelares autónomas como en el habeas corpus. En ese sentido, por ejemplo, hace que no se distraiga de los jueces naturales cuando, por ejemplo, se quiere interponer garantías jurisdiccionales para obtener la libertad de personas que han sido privadas de libertad en procesos penales. Entonces, a través de esos mecanismos, la Corte pone una serie de reglas que deben ser observadas por los jueces ordinarios cuando conocen de garantías jurisdiccionales. Pero el esfuerzo no viene solo desde lo institucional, llámese Corte Constitucional o los jueces constitucionales de instancia cuando conocen garantías, sino que también del uso adecuado que hagan de estos instrumentos los abogados y la comunidad en general, en el sentido de que muchas de las veces cuando se dan estas conductas de abuso del derecho que están debidamente reguladas en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, se da por un uso abusivo de las garantías jurisdiccionales. Creo que sí, parte importante es la labor que tiene la Corte Constitucional de pedagogía constitucional, y en eso también destacar lo que en los últimos tiempos viene haciendo la Corte de cara a la comprensión de las garantías, del control constitucional por parte de los ciudadanos, porque ciertamente se trata también de un lenguaje técnico el que se utiliza cuando se conoce de estos temas por las especificidades técnicas, pero yo veo como un esfuerzo importante el hecho de querer acercar la Constitución, el hecho de querer acercar las garantías a la ciudadanía. No hay que olvidar que finalmente el órgano constitucional tiene una tarea muy, muy compleja, porque se trata de proteger la supremacía de la Constitución. Y la Constitución, como todos sabemos, es el documento jurídico más político que existe, porque el objeto de la Constitución es la regulación y establecer límites al poder. Y la Corte Constitucional se encarga precisamente de la protección de esa Constitución. Entonces, lo que siempre he señalado es que la Corte Constitucional resuelve disputas de tipo político. Por ejemplo, cuando se declara la inconstitucionalidad de una disposición legal. Esa ley es aprobada por la legislatura, que puede ser de iniciativa del presidente de la República. ¿Pero qué hace la Corte? La Corte es analizar con la Constitución, con los tratados internacionales, con las leyes correspondientes, si esa norma es conforme o no a la Constitución. A resolver disputas, como digo, de carácter político, pero siempre enmarcado en la Constitución, en los tratados internacionales. Como fue otro caso, el caso de la muerte cruzada, que estaba consagrado en la Constitución, pero generó mucha polémica en su momento.
Claro, esos son ya temas que, como usted advertía al inicio del diálogo, son propios del diseño constitucional. De modo sucinto y para las personas que nos escuchan, la Corte Constitucional tiene tres grandes facultades, por decirlo de alguna manera, consagradas en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Por un lado tiene lo que es el control constitucional, inconstitucionalidad de disposiciones legales, de actos administrativos de efectos generales, cuando se trata de tratados internacionales, cuando se trata de control de estados de excepción. Por otro lado, tiene garantías jurisdiccionales como la acción extraordinaria de protección, la acción por incumplimiento, la acción de incumplimiento. Y tiene otro capítulo que se denomina precisamente, o título que se denomina otras competencias de la Corte Constitucional. Y ahí está, por ejemplo, la facultad que tiene la Corte para interpretar la parte orgánica de la Constitución, que dicho sea de paso es una de las atribuciones más importantes y requiere de 7 votos para un dictamen de interpretación de la parte orgánica de la Constitución, cuando no exista una ley que desarrolle determinadas facultades de un órgano establecido en la Constitución. Tiene el conflicto de competencias constitucionales entre órganos previstos en la Constitución y tiene justamente ahí esas facultades de tipo político, como es el dictaminar a través de si es viable o no un juicio político al presidente de la República o la verificación del abandono del cargo del presidente de la República. Son atribuciones que le dio el constituyente de Montecristi a la Corte Constitucional y que en la práctica le convierten en un árbitro de las tensiones políticas, por ejemplo, cuando se da entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Cuál es la herramienta que tiene la Corte Constitucional en esos casos? Es resolver conforme a la Constitución. Puede ser, yo comprendo, una atribución que puede ser polémica y compleja, pero el constituyente lo ha determinado así. Entonces, la Corte, aparte del control objetivo de normas, el control subjetivo de protección de derechos individuales, también realiza y también tiene potestades para ser un árbitro de la política cuando existen estos conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Cuál es la fuerza que tiene la Corte en estos casos? Es la atribución que le da el propio constituyente y la motivación de sus fallos, siempre enmarcado en la Constitución y la ley. Y me parece que fue importante y es de destacar que más allá de lo que generó en su momento la complejidad de esa discusión de si procedía o no el tema del enjuiciamiento político, fue que finalmente esa discusión se zanjó jurídicamente a través de los mecanismos institucionales. Doctor Jorge Benavides, ahora hay una de las preocupaciones en medio de la corrupción en la justicia ordinaria que es evidenciado en casuística, metástasis, purga, plaga, pantalla, obstrucción de la justicia, independencia judicial y tantos casos en donde jueces, incluso fiscales, fueron señalados y la Corte Constitucional también ha tenido que zanjar con pronunciamientos. Yo quisiera citar en casuística uno de los últimos fallos, dictamen 125, respecto del abuso que se hizo con el proyecto de ley orgánica de personas con discapacidad al crear una forma de jubilación sin sustento. Acciones de quienes, de los jueces, en este caso de la Asamblea Nacional y en otro de los jueces, como fue el caso de Senel, que también tenemos aquí la sentencia, que realmente eso determinó que con recursos del Estado ecuatoriano, y cito esto porque usted también fue presidente en su momento de la empresa EMCO, que ya, de las empresas públicas que ya no existe, que desapareciera, y que se destinaron recursos que la Corte Constitucional ha señalado, incluso la devolución, y que están en ese proceso. ¿Cómo enfrentar primero a jueces corruptos, como se ha evidenciado, con error inexcusable, e incluso el pedido para que haya paso a un enjuiciamiento penal? Bueno, cada órgano actúa dentro de sus competencias y la propia Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales establece estas figuras de abuso del derecho cuando se hace un uso inadecuado de garantías jurisdiccionales o incluso las facultades coercitivas y correctivas que tienen los jueces cuando ejercen funciones de justicia constitucional. Cuando se dan los casos correspondientes, tienen que poner en conocimiento de los órganos competentes, si fuese el caso de potenciales responsabilidades penales ante la Fiscalía General
General del Estado la correspondiente denuncia para que se hagan las investigaciones que corresponda. ¿Qué es importante de una Corte Constitucional? Que al ser un órgano de máxima jerarquía en la interpretación y control constitucional, se convierte en una corte de precedentes, de manera sencilla que lo que se resuelve, el derecho objetivo, las reglas que se crean, sirvan para que en lo posterior se resuelvan casos futuros que sean similares, que sean análogos. ¿Y esto qué garantiza en definitiva? Garantiza la paz social a través de la garantía de la seguridad jurídica y de la igualdad de las personas. Creo que la construcción de un Estado constitucional pasa por un esfuerzo colectivo, no solamente de lo que pueda hacer la Corte a través de sus competencias, los jueces ordinarios cuando conocen de garantías jurisdiccionales, sino que la comunidad en su conjunto. Porque no quiero que suene a un tema lírico o abstracto, pero en definitiva la Constitución es el marco de cooperación que tenemos todos los ciudadanos, y en la medida en que respetemos sus contenidos, los límites que establece, tendremos condiciones adecuadas para cumplir con un mandato que está en la propia Constitución, de que se vive en una sociedad justa, libre de corrupción, en una sociedad democrática en donde se respete los derechos humanos. Y la Corte Constitucional, con las competencias que tiene, también tiene limitaciones, porque déjeme decirle en casuística, este caso que ha sido polémico, y que ayer el propio presidente de la República envió un documento de 21 páginas observando la última decisión, que es el dictamen 125-25, respecto de ordenar al Ejecutivo en medio del conflicto armado interno, a propósito del estado de excepción dictado por el Ejecutivo, que es su atribución, ordenar, por ejemplo, la conformación de una comisión, ordenar una comisión interinstitucional, exhortar a la Fiscalía. Se puede hacer, se puede enviar procesos para que decida, pero quizás la Corte no tiene también limitaciones en eso. Bueno, lo que hay que tener en consideración es que por el principio de legalidad, todos los órganos públicos, todas las entidades que ejercen potestades públicas actúan dentro del marco de competencias que le da el ordenamiento jurídico. Es importante, yo no me puedo pronunciar sobre casos puntuales específicos. Lo que puedo señalar es que es importante para el bien del país el diálogo público permanente que tenga la Corte Constitucional con otras entidades, y creo que así lo ha llevado a cabo. Es importante, es plausible los esfuerzos en esa línea, y lo que corresponde de cara a la próxima conformación es avanzar en esos temas. Evidentemente, el diálogo institucional entre los distintos poderes del Estado no implica dejar a un lado el principio de separación de poderes. El diálogo tiene que estar siempre enmarcado en las competencias, en las atribuciones que tiene cada órgano institucional, pero también con un objetivo último, que es que los poderes públicos deben garantizar los derechos de los ciudadanos. Y en ese sentido, creo que el aporte que se podría hacer ya en esta nueva conformación es ahondar en esos mecanismos de diálogo institucional, sea con el Ejecutivo, sea con el Legislativo, evidentemente respetando las atribuciones, las competencias que tiene cada órgano, porque el fin último, en definitiva, es la protección de los derechos constitucionales. Usted ha señalado un tema muy importante, doctor Jorge Benavides, el diálogo institucional. No se trata de restar la capacidad de la Corte Constitucional para finalmente emitir sus dictámenes, sus sentencias, pero sí que hay un diálogo en el país que no debiera comprometer en modo alguno los fallos, pero sí lo que se reclama, reitero, un diálogo institucional, que usted lo ha señalado, que permita especialmente ilustrarse, porque quien llega a la Corte Constitucional no es intocable, no puede estar, como debo decirle, hay casuística, que hemos visto la trayectoria de jueces constitucionales que llegaron y que son verdaderamente intocables. La última palabra la tendrán con los dictámenes de la Corte Constitucional, pero no intocables. ¿Cómo viabilizar este diálogo institucional? Usted va a llevar una palabra que permita dialogar, no para ceder decisiones, pero sí para analizar los procesos.
Yo creo que sí ha habido diálogo institucional. Digamos, tendríamos que analizar que hay dos dimensiones de esta idea de diálogo. En primer momento podría ser la dimensión que tiene con los ciudadanos, cuando, por ejemplo, a través de esta figura de los amicus curiae que se presentan en la Corte Constitucional, permite que personas que tengan conocimiento o algún interés legítimo dentro de un proceso que esté vinculado y que se esté tratando en la Corte Constitucional, puedan esgrimir sus argumentos y estos ser tenidos en consideración por parte del Pleno de la Corte para mejor resolver. Por otro lado, también cuando se ha hecho dictamen de consultas populares, nuestro país es bastante prolífico en la idea de consultas populares, reformas constitucionales. Creo que ha habido dictámenes importantes de la Corte Constitucional para promover esas condiciones de diálogo público. ¿En qué sentido digo? Por ejemplo, para garantizar la libertad del elector, para garantizar que lo que se pregunte se inserte de manera adecuada dentro de los cambios si son a la Constitución, se pregunte temas que tengan que ver y respeten la supremacía constitucional. O sea, todos esos aspectos que tienen que ver con el control de las consultas populares. Ahí la Corte ha hecho un ejercicio interesante, plausible, para garantizar el diálogo público, de los ciudadanos participen informados en la toma de una decisión que se dé a través de un proceso de democracia directa. Luego está el diálogo institucional. La doctrina constitucional señala que hoy en día, más que señalar que sea, digamos, la Corte Constitucional el órgano que tenga la última palabra respecto de una decisión, si es constitucional o no una norma, más allá de que su atribución, como está establecido en la Constitución y la ley, establezca mecanismos para dialogar con los otros poderes. Convocar a los otros poderes. A ver, en un estado de excepción, explique en qué se sustenta. Sí, siempre hay como ahondar en esos mecanismos de diálogo institucional. Y, por ejemplo, es una práctica que me parece interesante que ha llevado a cabo la actual conformación de la Corte, bueno, desde el 2019, relacionada, por ejemplo, a la utilización que permite la propia Constitución y la ley de estas sentencias que modulan los efectos de cara, por ejemplo, a no declarar la inconstitucionalidad de determinada disposición, si esa inconstitucionalidad pudiese incursionar a lo mejor en un posible violación de derechos, o por ejemplo el dejar vacío el ordenamiento jurídico si se declara la inconstitucionalidad de una disposición específica, pudiese afectar a la fuerza normativa de la Constitución. Por ejemplo, cuando se discute temas que tengan que ver, lo que usted señalaba, de sostenibilidad fiscal, que hay determinados ingresos que tienen que ser percibidos por el Estado y si se declara la inconstitucionalidad de manera inmediata, eso pudiese afectar a las arcas fiscales y con ello, por ejemplo, los recursos que son destinados para políticas públicas, garantías de derechos sociales y demás. Entonces creo que hay que seguir ahondando, trabajar en la línea de ese diálogo institucional. No pensar tanto en la idea de órganos que tengan la última palabra, sino que una suerte de diálogo, no solamente con el Ejecutivo, con la legislatura, con la justicia ordinaria, de cara a proteger la supremacía de la Constitución y hacer que esto no sea tan lejano a la idea de los ciudadanos. Finalmente, la Constitución, ¿por qué importa? Porque en la Constitución están regulados los poderes públicos, sus facultades, los límites cuando ejercen sus atribuciones y los derechos que tienen los ciudadanos. Y en última instancia está la Corte Constitucional como ese órgano para garantizar que se cumple efectivamente lo que dice la Constitución. Claro, órgano de última instancia en el control constitucional, pero también sustentando sus fallos en la incidencia. Usted ha citado eso, lo que mencionamos, el caso de crear, por ejemplo, determinadas leyes en la Asamblea Nacional sin el debido sustento económico, que ponen aprietos al Ejecutivo, cualquiera que éste sea el presidente de turno. Pero la Corte tiene que actuar de manera oportuna, célere en eso. Sí, yo he visto que la Corte se ha pronunciado dentro de los plazos y los términos previstos en la normativa. No olvidar que la Corte Constitucional está inmerso en una realidad política, social, económica. Finalmente, todo poder deriva y reside en el pueblo. Otra cosa es que las facultades son distintas de un órgano como la legislatura, de la función ejecutiva, de las altas cortes, sea en la justicia ordinaria o en la justicia constitucional. Lo importante es siempre caminar y dar pasos en el sentido de que se resuelvan de la manera más pronta posible, más allá de la carga procesal. Yo lo que he observado en estos temas de relevancia nacional es que siempre se ha pronunciado dentro de los marcos y los plazos y los términos establecidos en la normativa. Fomentar
respetar estas lógicas de diálogo con las otras instituciones, ahondar, que es importante me parece, en este diálogo con los ciudadanos a través de las figuras de los amicus curiae y demás, hacer una corte de puertas abiertas como lo ha venido siendo. Siempre toda obra humana es perfectible y en esa medida particularmente para mí es un honor ingresar a esta corporación y poner mis modestos esfuerzos y el mayor compromiso y la mayor transparencia para que la Corte Constitucional pueda trabajar del mejor modo posible. Si bien el doctor Jorge Benavides llega por la vertiente de la función de transparencia que fue escogido en una terna remitida a la comisión que le designó en el concurso, usted se deberá al país más allá de una función de transparencia. Por supuesto, es una obligación de todo funcionario público respetar la Constitución y la ley. Y en el ámbito jurisdiccional tiene particular importancia porque la legitimidad que tienen los jueces radica precisamente en la motivación de sus decisiones judiciales. Un tema que es importante que los ciudadanos conozcan es que la legitimidad que tienen las Cortes, y esto siempre se repite, pero es importante reiterar esa idea, viene dada, por supuesto, por los procesos, los concursos, las facultades que vienen del constituyente cuando establece los órganos jurisdiccionales dentro de la Constitución, pero en la justificación a partir de las normas jurídicas de los fallos que emiten los jueces, mientras que, por ejemplo, otros poderes tienen la legitimidad porque su designación proviene del voto popular. En ese sentido, sí, el compromiso de resolver siempre conforme a la Constitución y comprendiendo también la realidad en la cual se encuentra inserta la sociedad. Hay principios importantes que tienen que ser siempre tenidos en cuenta para mantener, por ejemplo, lo que usted señalaba, unas finanzas públicas equilibradas. Los derechos son de trascendental importancia porque es la justificación misma del Estado. La dignidad humana es el fundamento de los derechos, pero para hacerlos efectivos se requiere de políticas públicas, se requiere de finanzas públicas que sean bien manejadas, se requiere del respeto al principio de sostenibilidad fiscal para poder hacer efectivos esos derechos. Y en esa medida, entonces, el poder participar, el poder motivar adecuadamente los fallos e insertarse de la mejor manera posible dentro de este órgano máximo de control e interpretación constitucional. ¿Siente una gran responsabilidad de sumarse como juez constitucional? Sin duda, y haré todo lo que esté a mi alcance para estar a la altura del reto que supone ser juez constitucional. Una simple recomendación de un ciudadano común, no pierda el don de gente y la sencillez, doctor Jorge Benavides. Lo digo porque uno ha visto pasar durante 45 años del periodismo, a veces que algunos pasan a funciones públicas y pierden esa perspectiva. Penosamente, sin darse cuenta que cuando se sube en el poder, cada vez se sube más arriba, la caída es más fea. Cuando se termina, porque son funciones que no son para siempre. Así es, las personas somos transitorios y las instituciones permanecen. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estaremos pendientes, sabemos la función en donde no puede hacer declaraciones, pero siempre ilustrar, especialmente despejar para llenarse de argumentos lo que decide la Corte Constitucional o en su momento como juez ponente el doctor Jorge Benavides. Gracias, Miguel. Un cordial saludo a todos los ciudadanos. Muchas gracias, doctor Jorge Benavides, flamante juez de la Corte Constitucional, 8:34 minutos. Vamos a una pausa y ya volvemos, buscando la verdad. Diálogo previsto con el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, doctor Germán Rodas, y los 10 años que viene cumpliendo en esta tarea. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes.